Esto pasó hace más de 10 años. Mi hermana desapareció en las montañas que rodean nuestro pueblo. Nunca he dejado de pensar en lo que pasó. Regresé al pueblo porque soy trabajadora social y se supone que debo ayudar a los demás, pero ahora debía enfrentar mi propio trauma. Cuando llegué, un escalofrío me recorrió. Las casas viejas parecían mirarme como si recordaran lo que sucedió. Me alojé en la cabaña donde crecí. Las paredes eran familiares, pero la distancia con los vecinos me dolía. El primer día, decidí explorar el desván. No sé por qué lo hice, solo lo sentí. Allí encontré un diario lleno de polvo y desgastado. Era de mi hermana. Comencé a leer sus últimas entradas y mi estómago se retorció. Sus palabras estaban llenas de miedo. Hablaba de angustia, sus amigos desaparecidos esa noche. ¿Por qué nadie habló de ello? Mientras caminaba por el pueblo, noté miradas furtivas. Los vecinos murmuraban y se callaban al pasar. Mi corazón latía rápido. Una sensación de ser observada creció dentro de mí. No estaba sola. Al caer la noche, empecé a ver sombras en el bosque. No estaba segura de si era mi mente o algo más, pero el peligro se sentía real. Recibí un mensaje anónimo en mi teléfono. Decía, «No deberías estar aquí». Mi mente corría. ¿Por qué no podía recordar esa noche? Los recuerdos de infancia comenzaron a volver. Cada rincón del bosque, cada sonido. Recordaba risas, pero también había miedo. Una noche decidí desafiar mis recuerdos. Caminé hacia el bosque, donde las sombras eran más densas. Esperé ver a mi hermana, pero solo había silencio. En medio de la oscuridad vi una figura. No podía distinguir su rostro, pero sentí sus ojos helados sobre mí. «¿Por qué volviste?», susurró. No supe si realmente lo dijo o si solo lo imaginé. Intenté acercarme, pero la figura desapareció. El aire se volvió denso. Sentí que los árboles respiraban conmigo. Desde lejos, escuché que alguien gritaba mi nombre. Me di la vuelta, pero no había nadie. Mi corazón latía con fuerza y mis pies comenzaron a moverse hacia la cabaña. Necesitaba respuestas, pero no estaba lista para lo que encontré al regresar. El diario estaba allí, y sabía que contenía la clave. Empecé a leer nuevamente. Sus palabras hablaban de un encuentro en la montaña. Algo oscuro sucedió, y ella había dejado pistas. ¿Quiénes eran sus amigos? ¿Qué le hicieron? Todo me llevó a un solo pensamiento. ¿Y si nunca debería haber vuelto? El miedo se apoderó de mí. La siguiente entrada en el diario decía, «No confíes en ellos». Y entonces me di cuenta de que tal vez los que me miraban no eran solo vecinos. Quizás eran cómplices. Capítulo 2. No dormí bien esa noche. Cada crujido de la cabaña me hacía saltar. La oscuridad me envolvía, como un manto inquietante que no me dejaba en paz. La imagen de la figura en el bosque no me abandonaba. ¿Quién era? ¿Qué quería de mí? Mientras la luz del amanecer se filtraba por la ventana, decidí que necesitaba hablar con alguien. Ya había pasado demasiado tiempo encerrada en mi propia cabeza. Desayuné a cámara lenta. Necesitaba calmarme antes de enfrentar a los vecinos. Salí de la cabaña, y cuando el aire fresco me dio en la cara, sentí un ligero alivio. Caminé hacia la casa de doña Marta, la única persona a la que consideraba de confianza. La conocía de la infancia. Ella siempre parecía saber más de lo que decía. La puerta chirrió al abrirse y la vi en la cocina, dándole vueltas a una olla de lo que parecía ser un guiso. Su mirada se endureció al verme. «Pensé que no volverías», dijo sin dejar de mover la cuchara. «Necesito respuestas, doña Marta», respondí tratando de sonar más firme de lo que me sentía. «Sobre mi hermana, ese día en la montaña». Ella se detuvo, su mano tembló levemente y la cuchara cayó al suelo. «No hables de eso, no debes recordar». «Pero debo saber». La frustración salió de mí como un torrente.
Su diario dice que no confíe en ellos. ¿Quiénes son ellos? Doña Marta miró hacia la ventana, como si esperara ver algo. Su expresión se volvió sombría. Hay cosas que es mejor dejar en el pasado. Tu hermana. No eras la única allí. Había otros. ¿Otros? ¿Quiénes? ¿Por qué desaparecieron? ¡Dímelo! La rabia y el miedo se mezclaban dentro de mí. Solo escúchame. Ese día debieron irse, pero no lo hicieron. Ellos no eran lo que parecían. Su voz temblaba, pero su mirada seguía fija en la ventana. Un ruido en el exterior la interrumpió. Miré hacia el cristal y vi a un par de hombres cruzar la calle. Algo en su manera de caminar, sus gestos, me pareció inquietante. ¿Acaso me estaban observando? Volví a mirar a doña Marta y su rostro estaba pálido. «Lárgate de aquí», dijo en un susurro. «Son ellos». No entendía nada, pero el miedo en su voz me hizo actuar. Corrí de su casa sin mirar atrás. Necesitaba salir de ese pueblo, de esos recuerdos, pero mis piernas no me llevaban rápidamente. Me detuve cuando llegué a la plaza. Las miradas continuaban, sutiles pero intensas. Entonces escuché un susurro detrás de mí. «¿Por qué no te alejas?» Era la misma voz del bosque. Esa sensación de ser observada volvió con fuerza. Di un salto, volviéndome con rapidez. No había nadie. Las voces en mi cabeza crecían, mezclando susurros y risas. Sentía que estaban jugando conmigo, que querían que cavara más hondo. Lentamente, un sentido de determinación reemplazó a mi miedo. Tenía que volver al bosque. Aquellas notas en el diario, aquellas cosas oscuras, no se quedarían sin respuesta. Mientras las sombras comenzaban a alargarse a mi alrededor, una idea inquietante creció en mí. Tal vez, solo tal vez, el único camino hacia la verdad era confrontar a aquellos que me miraban. Pero, ¿hasta dónde estaba dispuesta a llegar? Entonces, un sonido interrumpió mis pensamientos, un grito, agudo y desgarrador. Venía del bosque. «No, por favor», murmuré. Pero no podía quedarme atrás. El misterio estaba llamándome, y algo dentro de mí sabía que no podría ignorarlo. Capítulo 3. El bosque estaba más oscuro de lo que recordaba. Las copas de los árboles se cerraban sobre mí como un techo impenetrable. Cada paso que daba me hacía sentir como si estuviera cruzando una línea que no debería haber cruzado. Pero el grito resonaba en mi mente, dándome fuerzas. No podía darme el lujo de dar la vuelta. Dibujé un patrón de respiraciones entrecortadas, tratando de calmar el temblor en mis manos. Miré a mi alrededor. La luz parecía estar en un constante juego con las sombras, distorsionando formas familiares en siluetas extrañas. Escuché ruidos de bajo tono, susurros inaudibles que flotaban en el aire frío. Me detuve, esperando captar algún indicio. De repente, vi algo entre los árboles. Una figura se movía rápidamente, desapareciendo al instante. Mi corazón se aceleró. «¿Hola?», llamé, aunque sabía que no había garantías de respuesta. «No quiero que me respondan», pensé, pero las palabras salieron. El silencio abrumador me respondió. Entonces recordé las advertencias de doña Marta. No son lo que parecen. La idea de que había otros en el bosque, tal vez con un interés oscuro, me inquietó aún más. ¿Y si no estaba sola en esta búsqueda? Avancé con más determinación, aunque cada hoja crujiente bajo mis pies me hacía callín sentir como si alertara a algo, a alguien. Mi mente se llenó de imágenes de mi hermana, su risa, su desdén hacia el riesgo. Aquella mañana en que se fue a la montaña, ¿estaba huyendo de algo? Comencé a cuestionarme si debo seguir avanzando. Un nuevo grito, esta vez más cerca, rompió mis pensamientos como un cristal. Era un sonido desgarrador que venía de profundo en el bosque. Mi instinto me decía que regresara, pero algo también me empujaba a ir más lejos. Un impulso cruza mi mente. Podría ser la respuesta que buscaba.
Seguí el eco del grito, cada vez más cerca, atravesando arbustos y ramas bajas. Mis ojos se esforzaban por discernir cualquier movimiento a mi alrededor. Entonces, en una pequeña abertura en el bosque, vi una escena inquietante. Un grupo de personas estaba reunido, girando lentamente, como si bailaran en un ritmo que no podía escuchar. Sus rostros eran sombríos, y a medida que me acercaba, noté que llevaban capuchas que ocultaban sus expresiones. Sentí el impulso de retroceder, pero mis pies estaban fijos al suelo. Fue entonces cuando noté una figura en el centro del grupo. Era alguien familiar, mi hermana. Su mirada se veía perdida, su rostro pálido. «No», murmuré, pero nadie me oyó. El pánico creció en mi pecho al ver cómo los demás la rodeaban. ¿Qué hacían? El grito se había apagado, y una corriente helada me atravesó al darme cuenta de que el tiempo se me acababa. El diario, pensé. Debo encontrarlo. Lo que decía mi hermana sobre ellos podría ser la clave para salvarla. Nuevas voces entrelazadas retumbaron en mi mente, mientras me quedaba inmóvil, esperando el momento adecuado para actuar. Tenía que hacerlo, pero con cada segundo que pasaba, las sombras parecían moverse más rápido a mi alrededor. «Anda», me dije a mí misma, «es tu momento. No te rindas ahora». Desplegué mis alas del miedo y rabia, dispuesta a enfrentar aquello que alguna vez había puesto fin a su vida. El aire se volvió más denso, la realidad a mi alrededor se distorsionó, y supe que lo inevitable estaba por ocurrir. Con un grito decidido me lancé hacia el centro del grupo, enfrentando lo desconocido. Capítulo 4. El grito resonó en mis oídos mientras me abalancé hacia el grupo. Las sombras se arremolinaban a mi alrededor y cada paso que daba parecía desafiar las reglas de la realidad. El frío se apoderaba de mis manos, pero no podía darme el lujo de dudar. De pronto, los miembros del círculo se detuvieron y se volvieron hacia mí. Sus ojos, oscuros como pozos sin fondo, brillaban bajo la escasa luz que se filtraba entre las hojas. Al ver sus rostros, la incomprensión se transformó en un terror indescriptible. Eran otros, sombras conocidas pero distorsionadas. El miedo se expandía en mi pecho, pero tenía que actuar. «¡Suéltala!», grité, alzando la voz más de lo que creía posible. Mi hermana debió escucharme. Su rostro reflejaba una mezcla de confusión y sorpresa. Unos pasos hacia atrás confirmaron que, aunque estaba rodeada, no había perdido del todo la libertad. Los rostros ocultos tras las capuchas comenzaron a murmurar en un idioma desconocido. Las palabras eran como ecos perdiéndose en la niebla, llenas de una melodía escalofriante. Fue un momento surrealista, como si el tiempo se detuviera por un instante. Quizá había llegado al verdadero corazón de la oscuridad. Mis ojos buscaban el diario que mi hermana había mencionado en varias ocasiones. Lo necesitaba. Si congregaron a mi hermana aquí, debía haber algo más profundo detrás de todo esto. Un objeto que podrían estar protegiendo o adorando. Tomé aire y di un paso hacia adelante, adentrándome en el círculo. La atmósfera se volvió densa, como si algo me empujara de regreso a la seguridad del bosque. Sin embargo, luché contra esa presión. «¿Qué quieren de ella?», añadí con más firmeza. Bastaba de silencio. Fue entonces que una de las figuras se apartó del círculo, revelando un rostro viejo marcado por el tiempo. «Ella busca respuestas», dijo, y su voz resonó como un trueno en mis oídos. «Pero no puede manejar la verdad». Mis piernas temblaban. Eso no era lo que esperaba oír. «¿Qué verdad?». Las preguntas retumbaban en mi mente mientras las figuras comenzaban a girar de nuevo, ignorándome. La sensación de impotencia creció cada vez más dentro de mí. En un ataque de desesperación, miré hacia mi hermana. «¡Despierta, por favor!», grité, esperando que mis palabras la sacaran de su trance. Pero su mirada seguía vacía.
Con cada giro de los danzantes, me preguntaba si estaba perdiéndola para siempre. Con la mente en un torbellino y el corazón latiéndome en la garganta, busqué el objeto que me llevaría a la verdad. Un destello de luz atrajo mi atención en el suelo. Era el diario. Parecía intacto, emitiendo una especie de llamado sobrenatural. Me lancé hacia él sin dudarlo. Las figuras se detuvieron, las capuchas levantándose lentamente. Sentí sus miradas fijas en mí y su energía se intensificó al ver que iba en dirección al diario. Pero no podía detenerme. Extendí la mano y lo tomé. Un escalofrío recorrió mi columna. «Ahora lo entenderás», dijo una voz más profunda que parecía provenir del mismo bosque. La tierra pareció temblar bajo mis pies, y en un instante el aire se volvió denso, impenetrable. Al abrir sus páginas, la oscuridad aumentó, llevándome a un abismo donde todas mis suposiciones sobre mi hermana se desvanecieron. Comprendí que lo que había buscado nunca fue solo salvarla, sino enfrentar lo que estaba directamente frente a mí. De repente, el bosque se oscureció aún más, y una risa resonó en el aire, envolviéndome en un pánico que no podía manejar. «Ahora es tu turno, estamos listos». La risa continuó, y supe que mi lucha apenas comenzaba. Capítulo 5. La risa resonaba en mi cabeza, un eco inquietante que me instaba a actuar. Las páginas del diario palpitaban en mis manos, y en cada palabra escrita sentía el peso de un secreto antiguo. Sin pensar, lo levanté más cerca de mi rostro, esperando encontrar una respuesta, una forma de romper aquel círculo de sombras que amenazaban con devorarme. Pero en lugar de eso, una visión se desató. Las imágenes comenzaron a danzar frente a mí. Mi hermana en la montaña, rodeada por figuras que se ocultaban entre la niebla. Su rostro reflejaba una mezcla de miedo y determinación. «¿Qué has hecho?», musité, sintiendo que el aire se me escapaba de los pulmones. La comprensión de que no solo estaba peleando por ella, sino por los ecos de su pasado, comenzó a formarse en mi mente. Los murmullos a mi alrededor se intensificaron, y las figuras se movían al ritmo de una cacofonía de voces. Me empujaron hacia adelante, y me encontré en un espacio diferente, un paisaje de tormenta que giraba alrededor de un hogar antiguo, lleno de recuerdos que nunca fueron míos. «Ella pertenece aquí», dijo una voz en mi interior, y cada palabra pareció golpearme. «¡No!», grité, sintiendo que el pánico comenzaba a desbordarse. Mi hermana no podía ser parte de esto. Tenía que hacer algo. Cada una de las figuras en el círculo parecía absorber mi desesperación, alimentándose de ella. El poder que las envolvía era palpable, haciendo que el suelo temblara con cada giro de sus danzas. Con el diario todavía en mano, decidí actuar. Las imágenes de mi hermana llorando, pidiendo ayuda, se aferraban a mi mente. «¡Deténganse!», grité, esta vez más fuerte, sintiendo como si todo se detuviera por un instante. Me permití ver a través del caos y en vez de miedo, tomé la determinación de descubrir la verdad que tanto tiempo había eludido. De repente, el aire se volvió pesado. Una sombra se alejó del círculo, no como una figura más, sino como una presencia sólida, un tanto más imponente. Su voz se desplomó como un maremoto. «No sabes lo que haces», dijo, y ya no sonaba a eco, sino a poder real. Mi corazón latía con fuerza, y mi mente comenzó a desarrollar preguntas. ¿Qué había descubierto mi hermana? ¿A qué se había sometido? Pero esas preguntas perdieron sentido cuando un fogonazo brilló del diario, haciendo que todos los rostros a mi alrededor miraran con expectativa. Entonces comprendí. «Tu verdad no es mía», murmuré, aunque no estaba seguro de a quién me dirigía. Con un movimiento firme, abrí el diario de nuevo, dispuesto a leer una línea al azar,
buscando respuestas entre las páginas que estaban impregnadas de miedo y dolor. Pude sentir la energía concentrándose alrededor de mí, y el único silencio que sentí fue el de la expectación, como si todos supieran que mi acción podría cambiarlo todo. Mis dedos temblaban al tocar el papel, cuando finalmente leí las primeras líneas. La montaña no solo guarda secretos, también puede liberarte de tus cadenas. En ese momento, un chispazo estalló en el aire. Las sombras comenzaron a retroceder, y sentí una brisa helada que me trasladó a un rincón de la montaña que juré nunca visitar. Esa brisa, aunque fría, tenía un toque de esperanza. Podría ser que enfrentar a aquellos que me rodeaban fuera la clave para liberar a mi hermana. Pero antes de que pudiera procesar la información, las figuras se abalanzaron sobre mí. «No te dejarás ir tan fácilmente», dijo la voz profunda. Y supe que la verdadera prueba apenas comenzaba. Capítulo 6. Las sombras rodeaban mis pies, tirando de mí hacia el suelo. Respirar se volvió complicado, como si el aire mismo estuviera hecho de pesadumbre. La figura imponente avanzó, y cada paso resonaba con un poder que me hacía tambalear. «No hay salida. La montaña te ha elegido», repitió, con un tono que retumbaba en mi pecho. El corazón me latía en un ritmo descontrolado, lleno de pánico. «Suéltame, déjame en paz», grité, mientras intentaba liberarme de aquellas manos invisibles que me mantenían atrapado. Aquellas figuras olvidadas parecían alimentarse de mi miedo, y eso me enfurecía. No iba a ser un prisionero más de sus juegos. Con una determinación renovada, empecé a leer en voz alta, buscando cualquier cosa en el diario que pudiera cambiar la situación. Ya no más sombras, ya no más miedo. Cada palabra que pronunciaba parecía resonar en el ambiente, como si algo dentro de mí despertara. Las sombras vacilaron, titilando como si pudieran ser empujadas hacia atrás. «¿Qué crees que harás con esas palabras?», se burló la voz poderosa. Pero en sus ojos vislumbré un destello de inquietud. Aún así, las figuras se acercaron más, buscando acallar mi voz. «Lo que sea que te detenga, lo afrontaré», contesté, sin saber realmente qué podía significar. Era un vacío de confianza que apenas comenzaba a llenar con mis propias convicciones. Fue entonces cuando sentí un calor repentino en mis manos, un frenesí que me impulsó a continuar. De repente, una imagen brilló en mi mente. Mi hermana, sus ojos mirando al vacío, pero detrás de ella, una luz que parecía de otro mundo. «Tú no necesitas este lugar. La montaña no es tu razón de existir». Fue como un rayo de claridad. Ella siempre había tenido el poder de estar libre. Entonces, ¿por qué no yo? Con cada palabra del diario, el aire se llenaba de un resplandor tenue. Las sombras comenzaron a retroceder, incapaces de soportar la luz que estaba surgiendo. «Esto no se acabará así», gritó la voz, pero yo seguí adelante, sin parar. «Tu poder no es más fuerte que el amor que siento por mi hermana». A medida que la luz crecía, noté que los rostros en el círculo, antes temerosos, ahora mostraban interés. La oscuridad parecía romperse en pequeñas piezas, desmoronándose ante la claridad de mi convicción. Pero no estaba listo para celebrar. Una figura emergió del fondo del círculo. Era diferente, no parecía aterradora, sino más bien familiar. Su rostro era una mezcla de tristeza y comprensión, y en ese instante supe quién era. «Soy yo, tu hermana», murmuró. «Siempre estuve aquí, a tu lado». «¿Qué ocurrió?», pregunté, mi voz quebrándose de una forma que mostraba toda la angustia que sentía. Ella sonrió, pero lo hizo con la tristeza de alguien que ya ha enfrentado demasiado. «Lo que descubrí en la montaña no deseaba que te afectara, pero el pasado siempre encuentra su camino». La luz que emanaba del diario iluminaba su rostro suavemente,
permitiéndome visualizar los miedos que nos habían mantenido separados. La figura poderosa, aún intentando aferrarse a su control, se movió hacia adelante. «Regresarás. Ambos lo harán», advirtió, pero las sombras alrededor apenas eran un eco distante ahora. «Estamos aquí porque queremos estarlo», respondí, dándome cuenta de que ninguna sombra podría robarnos nuestro propósito. Pero antes de que pudiera sentir la victoria, un estruendo sacudió el lugar. El eco de una ruptura resonante llenó el aire. Me di cuenta de que algo mucho más grande estaba en juego. Las sombras comenzaban a reconstruirse, tomando forma nuevamente. «Esto apenas ha comenzado», dijo la voz, y un escalofrío recorrió mi columna. Tenía que apurarme. Tenía que actuar antes de que nos arrastraran de vuelta a las profundidades. Pero en ese momento de revelación, me di cuenta de que mi verdadera batalla apenas comenzaba. Capítulo 7. A medida que el eco se desvanecía, el suelo temblaba bajo mis pies y las sombras comenzaban a levantarse, retándose entre ellas. El resplandor que había emulado de mis palabras titiló, pero no estaba seguro de cuánto tiempo podría mantenerse. Mi hermana, con su rostro familiar, se volvió hacia mí, su expresión un cóctel de esperanza y preocupación. «Debemos unir fuerzas», exclamé sintiendo que el tiempo se me escapaba. «Tú y yo podemos enfrentar esto juntos». Ella asintió, tomando mi mano con un toque que irradiaba calidez. De repente, entendí que había más que solo nuestro amor entre nosotros. La conexión que compartíamos era un canal de poder que podía desafiar cualquier sombra. Las figuras en el círculo cambiaron de forma, distorsionándose al ritmo de mi creciente determinación. «No hay nada en esta montaña que puedan quitarme», grité. Al hacerlo, las sombras vacilaron una vez más, como si necesariamente estuvieran buscando una respuesta a mi desafío. Aumenté mi volumen, mi voz resonaba con coraje. «No volveré a ser prisionero de este lugar. No me llevarán». «No pueden, no deben», respondió mi hermana, su voz elevándose junto a la mía. Juntos, creamos una ola de luz que comenzó a irradiar desde el diario, empujando a las sombras a dar un paso atrás. Pero no era suficiente. En el fondo, sentí que aún había un obstáculo. Las sombras se enrollaban entre sí, transformándose en una figura mastodóntica que me parecía indiscriminadamente cruel. Era el ser que había estado hablando, con ojos que brillaban con un fulgor terrible. «No son más que ecos del pasado», dijo, cada palabra cargada con desprecio. «Solo estoy aquí para recordarles quiénes son realmente. No somos lo que fuisteis ni lo que quisiéramos ser», grité, y mientras lo decía, la memoria de mi hermana volvió a brillar en mis pensamientos. Quizás, solo quizás, había algo más que podía hacer. Nosotros elegimos quiénes somos. Fue entonces, entre los retumbos de aquel ser, que comprendí que estos ecos eran solo sombras de decisiones pasadas, del miedo que había marcado a quienes habían caminado aquí antes. La voz resonante interrumpió mis pensamientos. «Ustedes son parte de la montaña, no pueden escapar». «No quiero formar parte de esto», exclamé, tomando un nuevo impulso de luz mientras avanzaba. «Yo soy el que decide». Las sombras comenzaron a vibrar, incapaces de sostenerse ante la fuerza de mi declaración. «¿Qué crees que lograrás solo con palabras?», se burló la figura, pero había desesperación en su tono. Sentí el poder de mi propia verdad fluyendo. Cada palabra me acercaba a romper el lazo que unía esta oscuridad a mí. Ese momento crucial nació dentro de mí. Si somos lo que elegimos, entonces elijo ser libre, elijo vivir. Al hacer esta elección, el brillo del diario se intensificó, entregando a las sombras su arte de sujeción. En un instante de claridad, vi a mi hermana ahí, empujando su luz hacia mí. Y entonces todo se oscureció. Las figuras se disolvieron, liberadas de su condena.
pero el ser que me retaba se aferró con toda su fuerza. Tenía que dar el siguiente paso. No soy como tú. No tengo miedo. Pero antes de poder continuar, sentí que la montaña misma parecía temblar. Una grieta se abrió bajo mis pies, amenazando con tragarnos a los dos. Una imagen atravesó mi mente. ¿Quieres saber lo que sucedió en la montaña? La desesperación bañaba la voz del ser. Escúchame y entenderás. No. Mi voz resonó en la oscuridad. No estoy aquí para escuchar tus mentiras. El suelo tembló más fuerte. Tenía que actuar. Quería escapar, no solo por mí, sino también por lo que había perdido. Fue entonces cuando supe que mi lucha no solo era por mi propia libertad, sino también para liberar a aquellos que habían sido condenados. Mientras las sombras se arremolinaban en un último intento por atraparnos, el suelo se volvió aún más inestable. La batalla no había terminado, y no estaba listo para rendirme. Capítulo 8. La grieta se ensanchó bajo mis pies, y el abismo parecía llamarme, prometiendo un descanso que nunca deseé. La luz que emanaba del diario titiló, apenas logrando mantenerse en medio de la oscuridad. Sentí que la conexión con mi hermana se volvía más intensa. Había algo en su mirada que me impulsaba a seguir. No podemos ceder, le dije con firmeza, aunque mis propias palabras temblaban con el miedo. Concentra tu fuerza, me instó, su voz resonando como un faro en la tormenta. La figura oscura frente a nosotros se movía con inquietante gracia, y sus ojos seguían brillando con la arrogancia de quien cree tener el control. Esta montaña es un laberinto de recuerdos, dijo el ser, y tú eres solo una más en esta maraña. Su risa era una mezcla de burla y enojo. ¿Qué esperas hacer, pequeño? Tus palabras son solo un eco que desaparece. Reuní cada poro de mi determinación. No soy un eco, soy una elección, respondí. Y mientras lo hacía, vi cómo las sombras a mi alrededor empezaron a temblar, su forma desdibujándose ante la certeza de mis palabras. ¿Crees que esa luz te salvará? La figura se acercó. Su presencia era casi aplastante. Nada puede contra lo que eres. En ese instante sentí que el diario brillaba con ferocidad. Eran las historias de los que habían estado aquí antes, sus luchas resonando en cada página. Puedo recordar, dije, sintiendo que cada memoria compartida era una chispa de fuerza. ¿Recuerdos? Se burló el ser, acercándose aún más. ¿Crees que eso te hará libre? No puedes escapar de lo que eres. Pero su tono había cambiado. Había una incipiente incertidumbre en su voz. Fue en ese momento que comprendí. No solo luchábamos contra él, estaba enfrentando su propio pasado, lo que había sido en algún momento. Tú también eres parte de estas sombras, afirmé. Tu poder se alimenta de los miedos que generas. Las sombras vacilaron revueltas y por un instante vi una grieta en su control, como si sus recuerdos estuvieran luchando por salir a la superficie. ¡No!, gritó, su voz resonando con tal rabia que el suelo tembló aún más. Pero era una rabia desesperada. Había algo más profundo aquí. Cada eco contraído en la oscuridad, un faro de dolor que necesitaba liberarse. No tienes que seguir aquí, le dije. No tienes que vivir en el miedo. Al hacerlo, la luz del diario se intensificó, iluminando todo a su alrededor. Las sombras empezaban a disiparse, liberando fragmentos de almas perdidas que salían a la luz. Mi hermana, en mi lado, respiraba con fuerza. «Ahora empuja», exclamó, y juntos enviamos una onda de luz. La figura oscura gritó, un sonido desgarrador que hizo eco a través de la montaña. «No puedes hacerme esto. Yo soy la montaña». «No. Tú no eres la montaña, solo eres una parte de ella», respondí. Y sentí mi voz elevarse, resonando con la fuerza de todos los condenados. «Tú no decides, nosotros lo hacemos».
Entonces, en un estallido de energía, la montaña vibró, como si una libertad largamente esperada intentara salir a la superficie. Las sombras se desvanecían, y fuimos arrastrados hacia adelante, hacia la luz que parecía querer abrazarnos. Pero antes de que pudiera sentir esa calidez, un grito resonó en el aire. Era la voz del ser, un eco de lo que había sido, retumbando en mis oídos. Regresarás, volverás a ser parte de esta oscuridad. Antes de poder responder, la montaña crujió una vez más, y todo se tornó blanco. Mi cuerpo fue levantado por una corriente poderosa, y supe que habíamos traspasado algún umbral. La siguiente etapa en nuestra lucha comenzaba, pero en mi interior, la verdad era clara. Esta vez, no retrocedería. Entonces, en medio del resplandor, entendí que lo peor no había terminado. Algo estaba esperándonos en la siguiente fase de la batalla. Capítulo 9. El resplandor blanco se desvaneció lentamente, y cuando mis ojos se adaptaron, me encontré en un paisaje desolador. La montaña había desaparecido, y en su lugar, un vasto desierto se extendía ante mí. La arena era oscura, casi negra, y el aire estaba cargado de un calor sofocante. Al girar la cabeza vi que mi hermana estaba a mi lado. Su expresión reflejaba tanto confusión como determinación. «¿Dónde estamos?», pregunté, la voz seca e incierta. «No lo sé», respondió, envolviendo su brazo alrededor de mis hombros como si temiera que el suelo pudiera desmoronarse de nuevo. «Pero este lugar se siente diferente». El viento susurraba entre las dunas, y cada susurro parecía contener voces lejanas. Recordé las palabras del ser, su risa burlona y el eco de su advertencia. «Regresarás». Una sensación de inquietud se instaló en mí. No solo habíamos huido de algo, habíamos sido empujados hacia un nuevo desafío. Avanzamos con cautela, los pasos pesados por la incertidumbre. Al inicio, el horizonte parecía vacío, pero a medida que nos acercábamos, comenzaron a surgir figuras vagamente definidas. Eran sombras, pero esta vez no estaban atrapadas. Se movían libremente, arrastrando sus formas sobre la arena. «¿Quiénes son?», murmuró mi hermana, y pude ver que su voz vibraba con un temor que no podía ocultar. «Quizás son los recuerdos que el ser arrastró», respondí, sintiendo cómo la conexión con el diario aumentaba. Algo en este desierto hacía que mis manos vibraran mientras lo sostenía. «Debemos acercarnos». A medida que nos acercábamos, las figuras comenzaron a tomar forma. Eran rostros, entrelazados con historias de tristeza, lucha y, en algunos, destellos de esperanza. Uno de ellos, una mujer con ojos tristes pero fieros, nos miró fijamente. «¿Quiénes son ustedes? ¿Por qué han llegado aquí?». Su voz era un eco nostálgico, lleno de anhelos perdidos. «Estamos aquí para desafiar nuestra oscuridad», respondí, «y para liberar a aquellos que han sido atrapados». La mujer asintió lentamente como si lo comprendiera por experiencia propia. «Este lugar es un reflejo de los que llevamos dentro», dijo. «Cada sombra que ves representa un miedo, una decisión no tomada, un futuro perdido. Debes enfrentarlos para seguir adelante». Sentí que el calor aumentaba a nuestro alrededor, como si las sombras estuvieran cobrando vida, irguiéndose de la arena con una voluntad propia. Pero, ¿cómo enfrentarlos?, inquirí, el miedo comenzando a empujar mi voz hacia la superficie. «Con la luz que llevas», dijo la mujer, apuntando hacia el diario en mis manos. «Es la clave. Cada historia, cada recuerdo, te dará la fuerza para iluminar la oscuridad». Mi hermana se apoyó en mí, y el resplandor del diario parecía pulsar al unísono con nuestras emociones. «Podemos hacer esto», le susurré, y aunque la duda aún quedaba, sentía que había algo más grande en juego. Comencé a recordar las historias de aquellos atrapados, sus luchas y sus victorias, alimentando la luz que emanaba de las páginas.
Vamos a liberar a estas sombras, decidí con firmeza. En ese momento, las figuras comenzaron a acercarse, no con hostilidad, sino con una curiosidad ansiosa. Estaban esperando. Fue entonces cuando escuché una risa familiar. ¿De verdad creen que pueden hacerlo? Era el eco del ser, resonando en el aire caliente. La risa se retorcía con cada palabra, como un hilo de oscuridad en medio de nuestra luz recién encontrada. No han visto lo peor de mí. El ambiente se volvió tenso. La siguiente fase de la batalla ya había comenzado y, con cada sombra que se acercaba, también descendía un nuevo desafío. Pero no podía darme por vencido ahora. Con un profundo aliento, levanté el diario y me preparé para enfrentar no solo nuestras sombras, sino la de aquel ser que había creído tener el control. Capítulo final. Con el diario en una mano y a mi hermana a mi lado, sentí que el aire se polarizaba a nuestro alrededor. Las sombras avanzaban, pero ahora no eran solo figuras distorsionadas. Eran los miedos en carne viva, recuerdos de vida y de dolor, esperando ser liberados o enfrentados. Juntos, murmuré, y ella asintió. Su mirada reflejaba una férrea determinación. El ser que había acechado nuestro camino se mostró en su forma completa, imponente y lleno de furia. ¿Creen que esas historias los salvarán? Están atrapados aquí, como todos los demás. Resonó su voz profunda, resonando en nuestras mentes, tentando nuestras dudas, pero no podía dejarme intimidar. No somos como tú, respondí, sintiendo la luz del diario irradiar en mi pecho. Sabía que cada página contenía no solo las historias de mi hermana, sino también las almas de todos los que habían sido despojados de su libertad en esta montaña y en este desierto. El ser se rió, su risa helada resonaba. La luz es solo una ilusión, ¿no lo ven? La montaña siempre toma lo que es suyo. Pero en su tono había una pizca de inquietud, un indicio de que quizás no era tan invulnerable. Tu poder sobre nosotros ha terminado, declaró mi hermana, su voz cruzando el silencio como un rayo de sol en una tormenta. Al escuchar esas palabras, el diario comenzó a brillar más intensamente, llenando el desierto de una luz cegadora. Las sombras se detuvieron, como si estuvieran divididas entre huir y acercarse. Las figuras empezaron a murmurar, y entre susurros pude sentir historias de caos, dolor y finalmente redención. Recordé lo que me habían dicho. Este lugar estaba tejido de nuestras decisiones, de nuestros fracasos. Nosotros elegimos quiénes somos, repetí, fortaleciendo mis convicciones a medida que un torrente de luz brotaba del diario. Las sombras comenzaron a desvanecerse, o al menos a debilitarse ante la brillantez de nuestra resistencia. Pero el ser oscuro alargó sus garras hacia nosotros. ¿Acaso piensan que son suficientes? No saben lo que han despertado, advirtió, su voz ahora teñida de desesperación. Las figuras en el desierto se arremolinaron a su alrededor, instigadas por su miedo. Nunca se irán mientras ustedes sigan atados a este lugar. Gritó en un último intento de control, pero el eco de su voz se atenuaba conforme su forma comenzaba a tambalearse, como un holograma quebrándose. El brillo del diario fue creciendo, alimentado por el amor y la lucha entrelazados en nuestras memorias. Somos libres de elegir, y elegimos la luz, declaré, sintiendo que cada palabra resonaba como un latido de verdad. Tu miedo no nos captura más. Con un grito unido, mi hermana y yo dirigimos la luz del diario hacia el ser oscuro, y en ese mismo instante se encendió como un sol, espantando todas las sombras a su paso. Las figuras del desierto comenzaron a relucir, transformándose en destellos de luz que giraban a nuestro alrededor, danzando en celebración, liberándose de sus cadenas.
Mientras el ser gritaba, atrapado en su propia oscuridad, se debilitaba ante la luz que emanábamos. «Regresarás», advirtió, su voz desgarrándose mientras se desvanecía en la inmensidad del desierto. Pero en su advertencia no había poder, solo miedo. La luz estalló, llenando el horizonte, hasta que sentí que todo alrededor se desvanecía. Al abrir los ojos nuevamente, me encontré de pie en el bosque donde todo había comenzado. Aún sentía la calidez del diario en mis manos. «Lo logramos», respiré mirando a mi hermana. Aunque estábamos en el mismo lugar, una sensación de quietud y libertad ocupaba el espacio. Pero algunas preguntas aún flotaban en mi mente. ¿Qué pasaría con aquellos que habían permanecido atrapados en la montaña? ¿Cuál sería el costo de la libertad? Sin embargo, la risa de mi hermana me trajo de vuelta. A veces, lo más importante es el camino hacia esa libertad, dijo, y en sus ojos vi un destello que aún no se había apagado. Con esa determinación, caminé de regreso hacia el pueblo, aún llena de incertidumbres, pero también de una claridad renovada. A veces, los ecos del pasado son difíciles de dejar atrás. Pero eso no significa que no tengamos la fuerza para seguir adelante. Nunca he vuelto a ver ese diario, pero hay días en los que aún siento su peso. Y aunque no sé cómo se desarrollará todo esto en el futuro, una cosa es cierta. Las historias que llevamos siempre nos acompañarán. Y aunque las sombras puedan intentar regresar, las luces que encendimos permanecerán.